buenos días. A nombre de la Secretaría de Cultura, mediante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación Nacional de Antropología, la Dirección de Antropología Física, el Instituto Mexicano de Cinematografía y la plataforma Filmin Latino, les damos la más cordial de las bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos, todas y todes. El día de hoy nos complace dar continuidad a estas actividades de la 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Y para ello nos acompaña Florence Rosenberg, que es investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y la doctora María Rosa Ochoa, integrante de Gobernanza MX. Abrimos las actividades del día con la conferencia magistral Violencia de Género, una pandemia encubierta. Sean bienvenidas. Adelante, Florence. Muy buenos días. Agradezco la amable invitación para escuchar a María Rosa Ochoa Ávila, que tiene formación en gestión cultural por la Universidad de Guadalajara, México, y un máster en igualdad de género por la Universidad Castilla-La Mancha, en España. Ha impartido talleres con temas de género para la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, gobiernos municipales y universidades de Quintana Roo, entre otros. Como investigadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez, Quintana Roo, y posteriormente del Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo AC, Gobernanza MX. Ha realizado más de una decena de proyectos relacionados con la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos. Es integrante del Consejo Directivo del Centro Integral de Atención a Mujeres CIAM Cancún, fundada por Lidia Cacho Ribeiro, con quien también realizó un programa de radio y creó el primer grupo feminista de Cancún, Estas Mujeres. Actualmente, con Gobernanza MX, realiza el proyecto para PNUD USAID, titulado Riesgo de corrupción en el acceso a mujeres a la justicia. Bienvenida y te damos la palabra, María Rosa. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Quiero antes que nada agradecer esta invitación a la doctora Yesenia Peña y a la doctora Ana Lili Hernández, porque como ustedes acaban de escuchar, estos trabajos que desarrollamos en Gobernanza MX normalmente están dirigidos a públicos especializados que necesitan esta información para desarrollar sus trabajos. Es la primera vez que tengo la oportunidad de dirigirme al público que por interés quiere saber sobre estos temas. Les comentaba antes de empezar de manera formal esta conferencia que más que otra cosa pretende ser una presentación ágil que debería de hoy haber titulado todo lo que usted quería saber sobre la violación sexual, pero no tenía a quién preguntar. Porque si bien la violencia de género tiene muchas aristas, considero que la violencia sexual y específicamente la violación sexual son una pandemia que vive el mundo y específicamente México. Entonces, bueno, empiezo porque tenemos el tiempo medido. Bueno, como les decía, esta pandemia la vivimos en México, en Quintana Roo específicamente tenemos altos índices de violación sexual por todas las circunstancias de destino turístico, de un lugar que recibe muchas personas migrantes. Y verdaderamente cuando supimos que empezaba la contingencia y que escuchamos quédate en casa junto con otras instancias internacionales como la ONU Mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Red por la Infancia de México y colectivas de todo el país, sabíamos que esto iba a traer graves consecuencias, porque sabíamos que había un cóctel con el confinamiento, el estrés, la falta de ingresos, la precariedad alimentaria, el aislamiento, el hacinamiento, es este cóctel que exacerba la violencia y que se desfoga con las personas más vulnerables, en este caso son las mujeres, las y los adolescentes, niñas y niños. Y por supuesto, desafortunadamente, los números nos han dado la razón.
En el caso del feminicidio tenemos un alto índice, ha subido el índice a 13%, solamente de enero a julio del 2021 se han registrado 564 víctimas de feminicidio, y si consultamos fuentes como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en el comparativo entre el 2020 y el 2021, vimos una incidencia a la alza del 21.6% y en la violación sexual del 32.3%. Estos números por sí son muy duros, pero tenemos que considerar, que hay una cifra negra. Esta cifra negra, ustedes saben, son los casos no denunciados o en los cuales no se inició una investigación. Se tiene entonces que de enero a junio del 2020 se dieron 8.597 carpetas de investigación a nivel nacional por el delito de violación, pero la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana estima que hubo un número que asciende a 194.334 mujeres, gracias a estos algoritmos que se tienen, lo que significa que hay un 96.4% de los casos de violación que no se denunciaron o no se inició una investigación. Ahí empezamos a ver por qué esta es una pandemia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, de entrada porque es una violencia extrema, porque es un delito de alto impacto, porque es un problema de salud pública, porque tiene repercusiones en la vida de las comunidades, altos costos en la economía, afecta también, si bien de manera incide más en la población femenina, tiene otros rasgos, como que es más vulnerable de acuerdo a la edad, la etnia, la situación económica, la discapacidad, si se es migrante o si se pertenece al colectivo LGTBIQ+. A mí me gusta mucho, no me gusta mucho, pero encuentro muy reveladora la frase de Virginie Despentes en su teoría de King Kong. Dice que las heridas que deja una violación equivale a la herida de una guerra que se libra en silencio y en la oscuridad. Esta violación sexual normalmente culturalmente y socialmente es una violencia encubierta. Bueno, entremos como desde lo general. ¿Qué sabemos sobre la violencia sexual en general? Pues lo que se sabe ya es que, por supuesto, hay una incidencia mayor en el domicilio de las víctimas, con más de la mitad de las averiguaciones previas documentadas y una quinta parte en espacios públicos. Estos espacios públicos bien pueden ser las escuelas, los espacios escolares, los espacios deportivos y, por supuesto, el transporte público. Las principales víctimas son mujeres. Se sabe que hay de cada 10 víctimas, 8 son mujeres. Las edades también son muy duras. 4 de 10 víctimas de violencia sexual son menores, de 15 años. 3 tienen entre 16 y 30 años y 3 tienen 31 o más. Y las ocupaciones que se han registrado es, en primer lugar, estudiante, empleada y ama de casa. En cuanto a la relación entre la presunta víctima y la persona agresora, pues evidentemente el 58.8% son conocidas, que puede ser la pareja actual y familiares o las personas conocidas sin parentesco con la presunta víctima, los vecinos, los amigos de la familia, etcétera, etcétera. Y también fuentes confiables afirman que los agresores de los menores de 15 años son los tíos, los padres, los abuelos, los padrastros y los hermanos. Es decir, el quédate en casa es un síntoma que nos permite visualizar que ahí está la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son los factores de riesgos individuales y relacionales para que un hombre cometa actos de violencia sexual? En el entendido que son más los agresores sexuales, en una proporción de 8.5 en 10. Y son, pues, en primer lugar, que pertenezcan a una pandilla, el consumo de alcohol y drogas, una personalidad antisocial,
la exposición en la niñez a la violencia entre los padres, antecedentes de abuso físico-sexual en la familia, y esta naturalización de la violencia contra las mujeres. Platicábamos antes de entrar a esta charla, que con terror hemos escuchado que se está tratando de romantizar o de normalizar la violación como un acto supremo de amor. Eso es una cosa que verdaderamente es terrorífica. No podemos naturalizar las violencias en donde se agrede la dignidad, los derechos humanos de las víctimas. Bueno, seguimos. También un hombre que tiene múltiples parejas o que comete infidelidad frecuentemente, opiniones favorables de inequidad, donde el hombre vale más, o todos los rasgos masculinos valen más que los de los femeninos, y esta creencia de que es legítimo el uso de la fuerza. Tenemos esta costumbre de decir que hay que defenderse y que si no pegas fuerte y si no ganas una pelea, pues no eres lo suficientemente hombre. También hay pues otras condiciones de riesgo, como son no solamente en lo individual, sino en lo social, que se fomente esta supremacía entre los valores masculinos y los femeninos, que por supuesto no haya sanciones jurídicas y comunitarias. No es el tema de esta plática, pero el nivel de impunidad en este país es gravísimo. Y esto evidentemente eleva los índices del delito. Y por supuesto tenemos actuación poco eficiente. Hay un estudio que acaba de realizar la Universidad del Caribe en el 2009, que bueno, les comento que también trabajo en la Universidad del Caribe. Es un estudio sobre los factores de riesgo y modo de operación en los delitos sexuales en el estado de Quintana Roo, del 2019, que se hizo en las cárceles con agresores sexuales. Y bueno, de entrada, este estudio habla que los principales agresores son hombres jóvenes en el caso de violación y hombres maduros en el caso de abuso sexual. Y son hombres cercanos en algún grado de autoridad, con algún grado de autoridad. Y hablan también de que la actuación poco eficiente de las instituciones tiene que ver con que no se da una impartición de la justicia con perspectiva de género, que no se cuidan los espacios públicos, que hay algo muy, muy doloroso que es un síndrome de desgaste y falta de sensibilización en el personal de atención y distribución de servicios de atención. No se les atiende, no se les procura los servicios que requieren ellos y ellas para atender estos delitos, y por supuesto la falta de recursos materiales para su operatividad y la atención. Y como les dije, la impartición de justicia sin perspectiva de género. En el contexto COVID se ha encontrado que ha habido una grave deficiencia de coordinación en los poderes judiciales que ha obstaculizado el acceso a todo este tema de lo sanitario que hay que cuidar y que se están dando prioridades a otros temas sociales, y por supuesto la falta de apoyos extraordinarios para prevenir y atender la violencia. Ha habido sí algunos tibios esfuerzos por dar a conocer los números de emergencia, por llamar la atención sobre este problema, pero en realidad no ha incidido lo que debería. Es importante y es interesante, y creo que todo el mundo deberíamos de leer qué es la violación sexual. Hay mucho desconocimiento. Hay como un imaginario popular que constriñe la violación a solamente la cópula, y en realidad el Código Penal Federal es muy claro en cuanto a cómo se tipifica y en cuanto a cómo se va agravando según la pena que se impone. Entonces, en el artículo 6.5 de este Código Penal Federal se dice muy definitorio que comete el delito de violación que por medio de la violencia física o moral, subrayando moral, realice cópula con persona de cualquier sexo,
para este delito hay una prisión de 8 a 20 años. ¿Qué es la cópula? No solamente es la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal, sino también oral, independientemente de su sexo. También se considera como violación y se sanciona con prisión de 8 a 20 años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. Inclusive hemos oído en medios, han habido casos emblemáticos en radios educativas, que dan información tergiversada. Entonces, tiene que quedar muy claro que todo esto constituye la violación y que, por supuesto, hay grados que agravan la violación. Por ejemplo, quien sin violencia realice cópula con una persona menor de 15 años de edad, o con quien no tenga la capacidad de comprender o por cualquier causa no puede resistirse, o quien con fines lascivos, dice la ley, introduzca cualquier elemento o instrumento vía anal u oral, perdón, ahí está mal, a un menor o a una menor de 15 años. También las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo máximo cuando lo realizan 2 o más personas, lo que se conoce como la tumultuaria, cuando lo realice el ascendiente contra su descendiente o viceversa, y también se castiga retirándole la patria potestad al victimario cuando, utilizando los medios o circunstancias que su cargo o empleo público utilice para cometer el abuso sexual y la violación. Esto, además de la pena, que es superior, habrá una destitución o suspensión de 5 años. Quien tenga a alguien bajo su custodia, guarda o educación, y aproveche la confianza en él depositada para cometer el ilícito. Y muy importante, es agravada la violación si hay y si existe una previa administración de estupefacientes o psicotrópicos a la víctima en contra de su voluntad o sin su conocimiento. Ese es un acto que se ha cometido, pero que se comete mucho en bares, en fiestas. Por favor, tomemos en cuenta que es agravada y se castiga con más rigor, o se debería de castigar con más error. ¿Qué le sucede a una víctima de violación sexual? Y estas secuelas son muy peligrosas. Es por lo que no deberíamos nunca de preguntarle a una víctima, oye, ¿en dónde estabas? ¿O qué estabas haciendo? Son mujeres que están sufriendo, mujeres, hombres, niños, niñas, que están sufriendo muchas secuelas. Según la Organización Mundial de la Salud y también investigaciones realizadas por Gobernanza, hay hay tres tipos de secuelas y repercusiones: las que inciden en la salud física, las que inciden en la salud mental y las sociales conductuales, las temporales y las permanentes. Las temporales en la salud física pues son aquellos moretones, hemorragias, arañazos, fracturas y luxaciones, cefaleas, alergias, problemas gastrointestinales y fatiga. Y permanentes, infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y otras infecciones a repetición, como infecciones urinarias, por ejemplo, la esterilidad secundaria a causa de traumatismos, la pérdida de deseo sexual y el dolor durante la relación sexual, una fístula traumática, que es la abertura anormal que aparece principalmente en el aparato reproductor como resultado de agresiones sexuales violentas, violaciones en grupo o introducción forzada de objetos en la vagina de la víctima. Entendemos entonces por qué se equiparan estas violaciones porque las repercusiones en la víctima son muy graves. Y por supuesto, el embarazo no planeado y la maternidad forzada. Esas son también repercusiones muy graves en las víctimas, en este caso mujeres, adolescentes y niñas. Desde el ámbito de la salud mental, pues la depresión, la ansiedad, el trastorno de pánico, los trastornos de sueño, los alimenticios y el comportamiento suicida, entre otros.
que pueden volverse permanentes y volverse trastornos de alteración de la personalidad que se expresan a través de inhibiciones, depresiones, bloqueos, entre otros. En lo referente a los conductuales, pues es el abuso de alcohol y drogas que puede quedarse ya como una consecuencia permanente, junto con el comportamiento de alto riesgo, las relaciones sexuales sin protección, la iniciación sexual consensual temprana, los múltiples compañeros íntimos, el deterioro personal, social y laboral de la víctima y evidentemente una menor calidad de vida. Y desafortunadamente también hay resultados mortales como el feminicidio. En el Gobernanza hay una investigadora que está encontrando, bueno, no le está encontrando, le está estudiando la correlación entre el robo a casas habitación y el feminicidio, porque como el cuerpo de la mujer es un valor, tiene un valor, una cosificación, pues también forma parte de esta delito lo robo, y de una vez también aquí hay un valor que también puedo transgredir. Otro resultado mortal sería el suicidio, el infanticidio, el SIDA y evidentemente la muerte por aborto inseguro. En las familias. Bueno, no nada más a las víctimas las revictimizamos preguntándoles por qué andaban en la calle esas horas, o porque se vestían de alguna manera, o porque habían tomado de más, sino también a las familias y específicamente a las madres de las víctimas. Y esto es muy grave porque no solamente esto es entre la gente no especializada. A mí me ha asustado mucho cuando hemos dado pláticas, por ejemplo, en la policía o en el hospital general, en hospitales, cuando las médicas, cuando hablamos, por ejemplo, de estudios de casos de alguna víctima, lo primero que te preguntan es en dónde estaba la mamá. Entonces, imagínense esta carga de por sí ya tienes un dolor profundo por esta hija, por este hijo que ha sufrido esta violación, y además les estamos echando la culpa. También se incrementa la violencia familiar. En este caso podríamos llamarlo también una lealtad parental, cuando se conoce que el violentador es el padre o el padrastro, y por esta lealtad mal entendida no se denuncia, no se castiga y se oculta, entonces pues, evidentemente pues, la violencia familiar se va incrementando. En las comunidades, el miedo y la angustia. Creo que cuando todos y todas y todes nos enteramos que en la cuadra o en la colonia o en el parque o en las escuelas están sucediendo violaciones sexuales, pues nos llenamos de angustia. Cuando es alguien muy cercano, en mi caso, hijas de amigas, por ejemplo, es un dolor que no te deja ni siquiera dormir. O sea, no solamente se está afectando a una persona, a una familia, sino las comunidades. Y por supuesto, cuando no se siente empatía, cuando no se apoya a las víctimas, pues hay unas consecuencias de pérdida de vínculos comunitarios, y también las familias se empiezan a aislar, empiezan a dejar de salir a actividades, evitar transportarse en el transporte público, y pues va habiendo se van cerrando los círculos y no hay un desarrollo integral que debería de ser cuando uno va a fiestas, va al circo, etcétera, etcétera, cuando uno no tiene una vida social rica. Con las instituciones, pues obviamente esta desconfianza que provocan las instituciones cuando no atienden la violación sexual se repercute en la desconfianza y en esta falta de credibilidad, y pues evidentemente cuando no se persigue el delito se naturaliza. Ya sabemos que pues, va a ocurrir. Y también yo quisiera darles una anécdota en una radio de repetición nacional, pero transmitida desde Quintana Roo. Estaban hablando supuestamente periodistas muy conocedores sobre la violación, y se atrevieron a decir que era un accidente. O sea, no sucedía más que como si te hubiera atropellado un coche.
hicimos todas las colectivas un ruido espantoso porque evidentemente pues es un accidente, pero nadie se tiene la culpa, ¿no? Este es como sabemos, este es un delito que se comete con premeditación, alevosía y ventaja, con premeditación porque el victimario estudia primero a la víctima, detecta los puntos vulnerables, sabe sus debilidades y después, sobre todo cuando son familiares cercanos, después busca el silencio. Y puede ser un silencio desde una seducción o desde una amenaza de muerte. Entonces, evidentemente, jamás es un accidente ni una mala suerte que te ocurra una violación sexual. Los costos de la violencia, bueno, aquí me tomé una pequeña libertad porque quisiera mencionar a un estudio que hizo en el 2016 la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, en el 2015, que en realidad lo que interesa en este caso, me parece muy interesante traerlo a esta charla, son las conclusiones. En el 2015, por ejemplo, se gastaron 245.118 millones de pesos, o sea, 1.4% del PIB, que se calculó tomando en cuenta los gastos de las mujeres en el transporte para llevar a quienes sufrieron la violencia, pues al médico, a hacer la denuncia, etcétera, etcétera, por los salarios que se dejaron de percibir y también con base en los programas sociales, todos los servicios carcelarios y todos estos programas para atender a las víctimas. Lo que les decía que es muy interesante es una de las conclusiones a las que llegaron es que dice, en relación con el presupuesto de egresos de la Federación, el costo de la violencia contra las mujeres obtenido representa el 5% del gasto total en México. Es una cantidad que ni siquiera me atrevo a leer porque es demasiado larga. Esto es el costo esto quiere decir que la violencia es 4.5 puntos porcentuales más alto que el gasto dirigido a la igualdad entre mujeres y hombres, que representa el 0.5 del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, creo que es muy fácil comprender que los programas de prevención, que una vigilancia a la no impunidad serían más redituables y ahorraríamos más dinero. ¿Cuál es la atención que se les debe dar a las víctimas? Normalmente nos hemos encontrado cuando preguntamos qué se debe hacer en caso de violación, casi todas las personas contestan denunciar, y eso no es así. Lo primero que se tiene que hacer es ir a los servicios de salud. Hay una NOM 046 que la traigo a colección, población está dirigida a los servicios de salud, pero nos da una idea clara de cómo se debe atender a una víctima de violación. En primer lugar, pues, de acuerdo a las secuelas, es estabilizar, es decir, reparar los daños y las complicaciones a través de la evaluación y tratamiento de las lesiones físicas. Después, promover esta estabilidad emocional, que hay una atención psicológica en crisis, pero también recomendar una posterior atención para evitar o para tratar la ansiedad, los trastornos sexuales de estrés de los que ya hablamos. 3, ofrecer de inmediato y hasta un máximo de 120 horas después de lo ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia previa información a la paciente. 4, prevenir de las posibles infecciones de transmisión sexual, de aquellas que sabemos que pueden ser permanentes, y en su caso prescribir la profilaxis en el VIH-Sida. Después, y solo después, en quinto lugar, registrar, cuando sea posible, las evidencias médicas de la violación ocurrida en la paciente. 6, actuar. En caso de embarazo por violación,
prestar servicios, o sea, cuando no se hace de manera inmediata, prestar servicios de interrupción voluntaria. No es interrupción legal, es interrupción voluntaria, previa solicitud por escrita bajo protesta, decir verdad de la afectada de que dicho producto es resultado de una violación. En caso de tener ella menos de 12 años, la solicitud será realizada por la madre, el padre o el tutor. Para ustedes en la Ciudad de México esto a lo mejor les parecerá pues como que no tiene mucha necesidad de ser, porque ustedes sí tienen la ILE, pero en muchísimos de nuestros estados esto no es tan fácil. Hay mucha resistencia, hay mucho miedo, hay mucho desconocimiento, y bueno, pues esperamos que todos estos avances que se están dando para despenalizar el aborto lleguen también a todos los estados. Bueno, los estamos tratando de traer. 7 es resolver, es decir, hay ocasiones en Quintana Roo y en muchos estados seguramente también, hay muchos objetores de conciencia, es decir, estas personas que por digamos, porque así son, porque tienen creencias religiosas, porque desde su moral individual así lo consideran, no pueden realizar esta IVE. Entonces, lo que sí pueden decir que no, lo que no pueden decir o no pueden omitir es en dónde la víctima puede recibir este servicio de interrupción voluntaria de embarazo. Y también, ya por último, decirle a la persona o a los padres, madres de la víctima, que existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como los centros de apoyo para los servicios de atención, protección y defensa del delito. Bueno, aquí me inspiré un poco o mucho con un texto de ONU Mujeres, que en realidad son 10 maneras para contribuir a erradicar la violencia sexual en nuestro entorno. Bueno, como lo hemos venido diciendo, escucha y cree a las sobrevivientes. No podemos estar preguntando si será cierto, si está seguro, si te pasó. Evidentemente no preguntarles en dónde estaban, cuál era la hora, qué habían comido, qué habían tomado, por qué tienen esos amigos, por qué no educaron a la familia o a las hijas para cuidarse. Si fuera posible, si ustedes se sienten con capacidad, aconsejarles dónde conseguir ayuda. Y yo les quiero en este caso comentar que un simple teléfono puede ayudar a que una mujer sea atendida adecuadamente o inclusive a que siga viva. Hay un caso también en Cancún en donde una jefa de familia, una madre que tenía 3 hijos en una zona irregular, como se llaman, de Cancún, sufrió una violación y a consecuencia de esa violación estaba embarazada. Ella estaba tan desesperada, tan falta de atención, que estaba ya pensando tomar veneno para rata. Un vecino le dio el teléfono del Centro Integral de Apoyo a las Mujeres, en donde, bueno, no se atiende a víctimas de violación, pero el CIAM le dio el seguimiento y la envió con aliadas en el Hospital General, que le hicieron la IVE, le dieron los tratamientos y esta mujer vive ya bien, o sea, obviamente con las secuelas, pero le salvó la vida a este vecino que le dio el teléfono. Evidentemente hay que cuestionar los roles de género, no hay, todos somos iguales, todos tienen estos estereotipos de quién manda, quién debe mandar, y quién obedecer, y quién cuida, y quién debe cuidar, y quién tiene que atender a las y los enfermos. Tenemos que irlos moderando, tenemos que irlos volviendo poniéndolos en su dimensión. Por supuesto, la cosificación de los cuerpos. Acabo de ver que en Oaxaca ya se prohibieron los concursos de belleza, me parece muy bien. Y lo que ya estuvimos también diciendo, como que es la legitimización del uso de la fuerza en los hombres. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer también? Valorar y difundir el consentimiento positivo.
estas ideas de que la mujer dice no cuando quiere decir que sí, y que las oímos en canciones y que las vemos en películas, en novelas, tiene ya que terminar. Hay que decir que hay un consentimiento que sí es sí y que no es no. Por supuesto, evitar la naturalización de la violencia. ¿Qué tal si en lugar de decir que esto es un accidente o que te sucede porque andas en algún lado, contestar, esto no te debió de haber sucedido, la persona que cometió este ilícito tendría que por lo menos estar 8 años en la cárcel? Es decir, estar diciendo que esto es un delito, que esto debe de ser castigado, que no a la impunidad, para, para evitar decir que es algo normal y que pues te pasa si andas en la vida y que pues es algo los riesgos que nos exponemos las mujeres por nuestra emancipación. También, por supuesto, no estoy hablando que no se fomente el autocuidado. ¿No? Por supuesto, el autocuidado en todas las personas debe de ser un principio, pero no que sirva como pretexto de que como no te cuidaste, te sucedió el ilícito, sino resaltando que la solución reside en el cambio cultural y la no impunidad. Y siempre que también siempre que te sientas suficientemente fuerte, porque demostrar tu oposición a la cultura de la violación se dice fácil, pero no es fácil. Hay mucha resistencia al cambio, hay mucha burla, hay agresión contra las personas que estamos siempre hablando contra la cultura de la violencia sexual y de la violencia contra las mujeres en general y de los grupos vulnerables. Siempre que se pueda, evitar los chistes sexistas y discriminatorios, hablar siempre, manifestarnos en contra del acoso callejero y el hostigamiento en entornos de trabajo, el hostigamiento sexual en entornos de trabajo nunca deberán de ser aceptables. Y bueno, si te interesa el activismo, manifiéstate en contra de la cultura de la violación y de la violencia de género en general, y una forma, bueno, que puede incidir, no quiere moverse, aquí está, es descargando y compartiendo posts de ONU Mujeres, de Amnistía Internacional, de Católicas por el Derecho a Elegir, del Instituto Nacional de las Mujeres y de todas las posts que las colectivas feministas de cada localidad publicamos que se conviertan en tendencia. Y por supuesto, en nuestro entorno, en nuestra casa, en una y en uno mismo, tratar de no seguir justificando, de no seguir naturalizando, de no seguir ocultando la violencia sexual. Bueno, con esto de manera rápida estoy dando ya fin a la plática. Ya creo que ya me pasé un poco, perdón. Hay un directorio donde está el CIAM, que es juntasdenorteazul.com, en el que pueden encontrar ustedes, si nos están viendo en América Latina y el Caribe, las instituciones que apoyan a las mujeres, a las niñas, niños y grupos LGTBI más contra la violencia de género. Pues muchas gracias y creo que, una disculpa porque creo que ya me pasé. Quedo a sus órdenes. Muy bien, pues muchas gracias por tan extraordinaria presentación que de verdad da luz a muchas situaciones que se viven cotidianamente en este país y que no se habla de ello, ¿no? O sea, realmente en los periódicos, si uno se pone a ver los periódicos, difícilmente salen noticias de estas, ¿no? Uh-huh. Y me parece que es una cuestión gravísima, ¿no? Pero bueno, otra vez felicitaciones y pasamos a la ronda de preguntas. Hay una pregunta que dice lo siguiente.
¿Qué hace falta para que exista una real aplicación de la ley para los casos de violación? ¿Y qué tendríamos que hacer como sociedad para cambiar la terrible cultura de la violación? Bueno, como lo indico al principio, hay que hacer un cambio desde lo individual, en la sociedad, en la comunidad, manifestarnos siempre en contra de esta cultura de la violación, ser empática con las víctimas y, por supuesto, si es posible, reunirse manifestarse y buscar organismos que estén trabajando para que ya no haya impunidad. La única manera de que esto deje de suceder es que se aplique la ley. Y bueno, la presión social debe elevarse. Pero evidentemente tenemos que tener un cambio cultural y social. Pero si hacemos trabajo de fortalecimiento con organismos, con colectivas que trabajen, que se encuentran en los directorios, que hay muchos, por ejemplo, ahorita que están trabajando, como ya vieron al principio, para evitar la corrupción, y la corrupción pues también es no tener personas, servidoras públicas que sepan atender estas violencias. Entonces, trabajar, o sea, empujar como sociedad para que haya cero impunidad. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Dice, ¿por qué hay tanta discriminación y revictimización cuando una mujer transexual u hombre transexual solicita atención médica y denuncia por violación? Este no es mi tema, pero evidentemente si hay prejuicios, si hay estos estereotipos binarios de que somos hombres y somos mujeres. Cuando alguien decide ser diferente, evidentemente se le señala, se le castiga. Hay estudios en donde estas violaciones sexuales contra este colectivo, estas colectivas, tienen que ver con un castigo por atreverse a ser diferente, como un acto correctivo también. Entonces, de por sí la sociedad está nada preparada para reconocer, para aceptar, para convivir con personas que no se adaptan a los modelos hombre-mujer. Entonces, evidentemente, en Mérida, que es una de las ciudades más pacíficas de acuerdo a las incidencias de delictividad, acaba de haber un caso terrible de una patrulla, servidores, policías, violaron a un muchacho por el simple hecho y lo mataron por el simple hecho de ser diferente. Entonces, son los estereotipos, los prejuicios los que tenemos que inciden en este maltrato. Que hemos visto, si las mujeres somos vulnerables, estos grupos son todavía más vulnerables. Y sí, por supuesto, vemos el enfoque de interseccionalidad, donde además son indígenas, o a lo mejor tienen una discapacidad, pues todavía es más duro el trato. Muy bien, muchas gracias. Otro comentario. Justo la conferencia se relaciona con lo que vimos ayer en la mesa de hipersexualización en cuanto a combatir las formas de violencia que se han naturalizado, claro. ¿Tienes algún comentario para hacer? Desafortunadamente, sí, no vi era toda mi intención estar en todas las mesas, pero esta semana la tuve muy complicada, pero la voy a leer. Okay. Sí, pero evidentemente es combatir la violencia, es en el CIAM, donde también trabajo de forma voluntaria, se inició hace ya 5 años, ya se cambió la atención a víctimas por una escuela para la paz y la no violencia. Ay, qué bonito. Sí, ya se están dando, y ya se están teniendo buenos resultados en donde se han impartido talleres de no violencia, que es la no violencia todo junto, el concepto es no violencia. Sí se ha habido una merma, o sea, ha bajado los índices de
de agresiones sexuales en las escuelas. Entonces, sí, una cultura de la paz, de no agresión, sería a lo mejor hasta importante que se introdujera en las escuelas esta resolución no conflictiva perdón, no agresiva de conflictos, también serviría mucho. muy bien, gracias. Hay felicitaciones y agradecen el trabajo de María Rosa. ¿Y dónde pueden contactar con su organización? Es una de las Bueno, preguntas. no sé si van a subir la presentación. Ahí está mi correo electrónico, que es Mochoa, que es mi primera letra, María Rosa Ochoa Mochoa, @ucaribe.edu.mx. Ahí les puedo decir, les puedo mandar el directorio, que es muy amplio. Como les decía, está el Caribe y México, tiene todas las instituciones, organizaciones no gubernamentales que atienden, orientan y trabajan para prevenir la violencia sexual. Muy bien, muchas gracias. Comentario público. Incluso es un tema que es difícil de tratar en general y del que no se quiere hablar, ¿no? Así es, por eso se llama así la conferencia. Otra pregunta. ¿Qué podríamos hacer como ciudadanos para exigir al sistema legislativo cambios en el sistema judicial? Híjole. Una buena pregunta. Llevamos 10 años en eso, en gobernanza. Insistir, por ejemplo, llevábamos, cuando entró esta actual gubernatura en Quintana Roo, gobernanza hizo un trabajo similar que estoy presentando, lo estuvimos llevando a instancias, estuvimos hablando sobre la incidencia en el delito, y cuando realmente se está empezando a tomar en cuenta esta problemática es después de una manifestación que fue reprimida a balazos en Cancún. Ahí fue cuando las autoridades dijeron, si yo sí, claro que me importa, y entonces ya nos empezaron a escuchar, pero como de manera ruda, ¿no? Hasta que hay algo rudo, hasta que sale en la prensa, inclusive a gobernanza nos llamaron desde el New York Times, hasta que no hay algo así tan duro que los asusta, es que empiezan a hacer caso. Definitivamente hay que seguir insistiendo por todos los medios. Gracias. Otra pregunta. ¿Suele surgir la duda de cómo educar a menores para cambiar esta cultura de violencia? Sí, en realidad la cultura de la no violencia es de lo que estuvimos hablando, no naturalizar el uso de la fuerza, de la violencia. Sobre todo, a mí hay maestros y legisladores que me han dicho es que hay que enseñar a las niñas a defenderse. Y yo les contesto, no, hay que enseñar a los niños y a las niñas a no usar la violencia. No es la defensa lo que va a acabar con la violencia, es el no uso de la violencia para resolver problemas, no legitimar, no asusar a los niños especialmente a pelear, a defender sus derechos a golpes. Ese es el cambio cultural que necesitamos. Muchas gracias. ¿Podría profundizar sobre algunos casos emblemáticos, éxitos sobre la actuación contra la violación que anime a las personas a denunciar? A ver, un caso emblemático. Pues el que yo les comentaba en la conferencia es el más emblemático porque salvó vidas, de esta mujer de las zonas irregulares, que la única salida que encontraba para mitigar toda esta, no para eliminar y para erradicar, es todo este dolor que sentía, toda esta vergüenza, porque ella lo que sentía era una vergüenza inmensa por haber sido violentada sexualmente y por estar embarazada.
Y lo que me parece muy emblemático es el apoyo de la persona, del vecino, que llegó al lugar donde tenía que ser, que es el SIAM, y que fue atendida por 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 una persona que llamó a la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, al CONAVIM, que reunió a todas las instancias que deben de atender a una víctima, y que culminó pues con una vida salvada. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún espacio o infografía donde las mujeres podamos consultar qué podemos hacer en caso de agresión sexual? Sí, hay muchas, aunque las busquen, el Observatorio de Gobernanza hizo uno, si quieren buscar no, pero no la van a encontrar fácilmente porque ustedes están en las redes sociales, pero busquen qué hacer en caso de violación. Planned Parenthood, por ejemplo, tiene uno muy bueno. Es fácil de encontrar, hay muchas infografías que te dicen un poco lo que dice la NOM 1, busca a alguien que te apoye, que te atiendan, si te pasan estos casos. Sí hay, es relativamente fácil encontrar en la red. Gracias. Esta violencia se relaciona también con la falta de educación sexual, por una parte porque no nos permiten acercarnos a nuestro cuerpo ni asertividad, y por otra aprender a respetar al otro. ¿Qué opina al respecto? Y no, sin duda alguna. Estamos, por ejemplo, en Gobernanza muy preocupadas, porque somos mujeres todas. Bueno, somos mujeres somos mujeres todas, y somos todas y todes. Porque en muchos estados de la República quieren legislar a favor del PIN parental. Sabemos que cuando se evita hablar, o sea, se evita la educación sexual, hay índices que se elevan, por ejemplo, una pederastia. Cuando no se sabe esto, a ver, esto no te debe de pasar, esto no te lo deben de hacer, estos son tus órganos sexuales. Cuando no se sabe, hay muchas mujeres, hombres, niños que se dan cuenta que fueron víctimas de violencia sexual después de muchos años. Entonces, sin lugar a duda, lo que tenemos que hacer es impugnar porque que se dé de manera adecuada la educación sexual desde la infancia. Muy bien. ¿Cómo apoyar a Gobernanza? Ay, qué lindo, muchas gracias. Bueno, a lo mejor sí. Bueno, mire, es que somos una organización, más bien lo que hacemos es investigación. Por ejemplo, este trabajo que estamos haciendo, el que comentó Florence, que estamos hablando sobre los riesgos de corrupción en el acceso a la justicia. Entonces, nosotros bajamos subvenciones como las de PNUD o, por ejemplo, Planned Parenthood, pero hay muchas instancias, por ejemplo, como SIAM, y seguramente en cada localidad pueden encontrar una organización que necesita trabajo voluntario, que necesita apoyo para pagar pues a las psicólogas o a las trabajadoras sociales o a las enfermeras que trabajan en cada organización. Hay que buscar en Google o en cualquier buscador que quieran y los van a encontrar. Muchísimas gracias. Muy gracias por este ofrecimiento. Hay más felicitaciones en las redes y en del YouTube, ¿no? Otra pregunta. ¿Habrá algunos materiales didácticos para menores sobre este tema? Sí, hay muchos. Si entran, por ejemplo, Redim, entren a la página de Redim, hacen un trabajo extraordinario sobre la difusión, la promoción de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tienen mucha información, e inclusive si tienen dudas, hay algún teléfono que solamente le contesta una vez a la semana, pero si tienen dudas, Redim es el lugar, el espacio donde ustedes pueden consultar, y también ellos y ellas les pueden decir cuál asociación civil cercana a donde se vive pueden apoyarlos también en esta tarea. Bueno, pues de verdad ha sido una extraordinaria conferencia. Agradezco mucho. Debemos agradecerte y verdaderamente aprovechar tu conocimiento
Gracias otra vez por estar en este congreso. Gracias, Flores. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.